Imagino que tú has estado en alguna ocasión por aflicciones. Y la aflicción, la tristeza, la preocupación, la ansiedad, las aflicciones son exponenciales. Es decir, a veces las circunstancias, pues sí, son amenazantes, pero la carga emocional que uno le echa en su mente hace que suba y se, diríamos, se multiplica, no sé a qué potencia, pero sube y la mente se llena de cosas y de pensamientos y de ideas y de discierne. Entonces muchas veces nosotros nos puede ser que pasamos por aflicciones y también nos pasa lo mismo, ¿no? Somos exponenciales. Entonces el silbo apacible y delicado tiene un efecto maravilloso en tu vida. No lo menospreciemos, sino disfrutemos esa voz maravillosa del Señor en nuestras vidas. Bueno, quisiera que en esta mañana meditáramos un pasaje que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer esta sección y pues lo hemos titulado El silbo apacible y delicado, ¿verdad? Porque este pasaje nos habla de ese silbo apacible y delicado que es la palabra de Dios. Vamos a leer entonces el pasaje de Primera de Reyes 19. Acompáñenme en esta lectura. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel
han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, qué importante fue la palabra de Dios para Elías, ¿verdad? Este silbo apacible y delicado, donde podemos ver el efecto de la palabra de Dios en una persona. Y pues una persona como Elías, realmente un profeta de mucho tiempo en el Señor, con mucho conocimiento en el Señor, célebre en Israel. Realmente Elías es uno de los profetas eminentes en la palabra de Dios. Y el silbo apacible delicado es un excelente emblema, diríamos, o una excelente representación de la delicadeza de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Por eso Pablo dijo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Por eso dice, os encomiendo a la palabra de su gracia, porque la palabra de Dios tiene el poder para enseñar, para corregir, para redarguir o convencer, para instruir, para edificar y para sobreedificar. Y especialmente lo vemos en el área de la aflicción. Me imagino que tú has estado en alguna ocasión por aflicciones. Es un área muy común en la vida del cristiano, la aflicción, la tristeza, la preocupación, la ansiedad, la depresión. La aflicción de Elías, por ejemplo, entonces vemos aquí que viene a su vida a pesar de una gran victoria que él acababa de tener. Una gran victoria que el Señor le había dado, poderosa, de acabar con 400 profetas mentirosos, adoradores del culto a Baal, y que la reina y el rey los sostenían, y que con el celo que tenía Elías por el nombre del Señor, él destruyó, degolló después de desafiarlos y ponerlos a prueba, a ver quién respondía primero. Y Dios respondió poderosamente en lo que hizo Elías, ¿verdad? Y con esa autoridad pudo destruir a esos profetas de Baal. Pero después de esa gran victoria y esa gran hazaña, vemos en el versículo 1 que la reina, esposa de Acab, dio a Jezabel, porque Acab le cuenta a Jezabel todas las cosas. ¿Por qué se lo cuenta, verdad? En realidad, el rey no era capaz de tomar una decisión como la que tomó su esposa, ¿no? En este caso, le dice el rey a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a todos los profetas, porque sabíamos muy bien que realmente la que mandaba en ese caso era Jezabel. Entonces Elías, al haber acabado con todos esos falsos profetas que eran sostenidos por parte de Jezabel, pues la reacción entonces bien de la reina furiosa en contra de él, le manda un mensajero con palabras amenazantes en su contra. Una amenaza de la reina, dice el versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, es decir, se pone bajo conjuro, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona
como la de uno de ellos. Pero antes era un mensaje sumamente violento, amenazante, un mensaje, quién sabe cómo se lo haya dado el mensajero, pero las palabras y el contenido eran fuertes, duras y puesto bajo conjuración, que los dioses me añadan todavía más si yo no pongo mañana tu persona como degollado, ¿verdad? Como alguna de esos profetas. Y entonces, pues, evidentemente el mensaje era que lo iba a degollar, que lo iba a exhibir públicamente, es decir, como un triunfo contra él delante del pueblo de Dios por haber matado a los profetas idolátricos, como una venganza en contra de Elías, perdón, por lo que había hecho. Y por lo tanto, escarnio público y sobre todo muerte. Entonces recibe amenazas fuertes de parte de Jezabel y tiene una reacción Elías natural. ¿Cuál sería la reacción tuya, por ejemplo? ¿Cuál sería la reacción mía también ante una circunstancia de este tipo, ¿no? ¿Qué hubieras tú hecho? Pues viendo el peligro, ¿verdad? Huye para salvar su vida, que como es la reacción natural, dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces a Elías le invade una aflicción y una angustia en estos momentos. ¿Cuáles serían las razones? Las razones las vemos más adelante cuando vemos cómo él expresa lo que siente, expresa lo que le pasa, y las razones vamos a decir que son que él estaba pensando en la apostasía terrible de Israel, ¿verdad? Cómo se habían entregado a la idolatría. La semana pasada vimos cómo el rey Jeroboam estableció una idolatría, pero ya habían pasado varias generaciones de reyes, y en este caso varios reyes habían pasado, y ahorita se estaba haciendo también un culto a Baal. Entonces, pensando en la apostasía de Israel, en cómo Israel había matado a los profetas de Dios, y la idea errada que él tenía, que él era el único de los profetas de Dios que quedaba en Israel, todo eso acumuló en él una amargura emocional muy fuerte, especialmente por una suposición infundada de que el testimonio de Dios con la muerte de él se iba a terminar. El testimonio de Dios ante el pueblo. Por tanto, él entonces ve como el predominio de la idolatría iba a vencer, iba a destruir, iba a acabar todo el testimonio de Dios y con el celo de Dios que había mostrado, pues que realmente no había resultado gran cosa, ¿no? Había una sensación de labor en vano, además del intento de Jezabel de matarle. A pesar de una gran victoria que había tenido, él se llenó y se cargó de grande aflicción, de tristeza, porque las aflicciones son exponenciales. Es decir, a veces las circunstancias, pues sí, son amenazantes, pero la carga emocional que uno le echa en su mente hace que suba diríamos, se multiplica, no sé a qué potencia, pero sube y la mente se llena de cosas y de pensamientos y de ideas y de imaginaciones. Por eso dice, se levantó él, se fue para salvar su vida, sin embargo, no pasó nada. Ninguna de las amenazas rugientes, diríamos, de esta reina prevaleció, se extinguieron. Porque vemos en el versículo 3 que él llega al reino del sur. Ya, acuérdense ustedes que la semana pasada vimos que se dividió en dos partes. El reino de Israel del norte, donde estaban estos reyes con la idolatría, y el reino del sur, donde estaban los reyes que todavía continuaban con el culto en el templo de Dios que había mandado a construir Salomón. Entonces él llega al reino del sur, sano y salvo, dice en Berseba, que está en Judá, que era el enemigo principal de Israel. Llega a Judá sano y salvo en el reino del sur, y pues que no nos dice la escritura que Jezabel haya enviado perseguidores en su contra para tratar de atraparlo. Nadie viene persiguiéndolo de pueblo en pueblo, de región en región, de manera que él anduviera huyendo de los perseguidores. Pero a pesar de ello, a pesar de que realmente se había extinguido el peligro, porque a veces así ocurre, ¿no? Se llena la mente de cosas que finalmente no son nada, que no ocurren, que vienen siendo como la espuma, que se multiplica, pero después
se extingue, ¿no? Sin embargo, la angustia personal que él traía en su corazón, pues todavía no había terminado. Él traía una angustia muy grande y su temor y su aflicción lo hacen seguir huyendo y deja a su criado en Judá. Vemos el versículo 3 que dice, dejó allí a su criado. Pues, ¿para qué lo iba a llevar? ¿No? Él decía, pues es un riesgo, eso está en riesgo, voy a poner en riesgo también a mi criado. Entonces lo deja él allá y se interna solo en el desierto después de un día de camino. Es decir, dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino. Aquí vemos entonces cómo su angustia, su temor, su aflicción se manifiesta en que va caminando por un día, diríamos, casi sin parar, podríamos pensar. ¿Cuánto puedes caminar en un día? Bueno, los que pues estaba bien averiguando, ¿cuánto puede uno caminar? Diríamos, algo así, si tú te ha gustado la caminata, pues probablemente caminamos unos 5 kilómetros por hora, si es que estamos en bastante buena condición, unos 5 kilómetros por hora, probablemente. Es decir, imagínate entonces caminar durante 8 horas, probablemente 40 kilómetros, probablemente a lo mejor si disminuye a 30 kilómetros, pero utilizando el único instrumento de transporte accesible, caminando. ¿No? Se va por el desierto entonces, se interna al desierto y se va un día de camino. Pero obviamente él queda cansado de caminar. Vemos ahí la carga emocional que traía, que no para, no para. Pero finalmente el cuerpo ya no aguanta, ya no resiste, el cuerpo se cansa, finalmente queda agotado después de un día de caminar y llega y se sienta debajo de un árbol, sumamente agotado, dice el versículo 4, y vino y se sentó debajo de un enebro. Bueno, realmente no conozco mucho el enebro, pero parece que es un árbol con cierta, un poco frondoso, ¿verdad? Él se sienta, que produce una buena sombra al menos, y entonces él externa ahí cuando llega, se echa debajo del enebro y expresa su carga emocional, su tristeza, su aflicción en estos momentos y le dice al Señor, y deseando morirse, dice el versículo 4, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, esta es una aflicción muy común. No sé si hayas escuchado la frase, que quiero morirme, ¿no? Me quiero morir. ¿No? Has escuchado, comúnmente utilizamos esa frase cuando algo que no nos gustó, decimos, me quiero morir, ¿verdad? Pero aquí era en serio, en realidad. Él está orando a Dios y le dice, ya le pide que le quite la vida, como los israelitas, ¿verdad? Que no era realmente, sin duda que no era completamente genuino, porque pues él venía huyendo de que lo matara, ¿no? No es que realmente él quisiera morir, pero está dando expresión a su aflicción, como los israelitas en el desierto, cuando estaban enfrentando problemas y que se quejaban contra Moisés, que decían, ojalá hubiéramos muerto, ¿verdad? Era la queja constante que utilizaban los israelitas cuando se quejaban contra Moisés. Pero aquí él dice, basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Vemos aquí entonces que él está bastante decepcionado de sí mismo. Bueno, probablemente había esperado demasiado de sí mismo. Probablemente esperó que él sería mejor que los demás, mejor que sus padres, por lo menos. Pero aquí él está eh, consciente y se manifiesta delante de él su situación, su condición, y se da cuenta que es un simple hombre débil. No es mejor y no es más fuerte que los que le precedieron. Es débil, es incapaz, es rebelde, igual que ellos. Entonces, en gran cansancio y en agotamiento, sin haber comido todo el día, y en un desconsuelo muy grande, pues se queda dormido. Dice el versículo 5, que he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Fíjate nada más cómo el cuidado de Dios tan maravilloso, que viene, como diríamos, a domicilio le trae el alimento. Y no solo a domicilio, sino al dormitorio, ¿verdad? Bueno, las penas, dice el dicho por ahí, con pan son menos.
Una grande carga emocional se incrementa cuando la persona no ha comido. Entonces viene un ángel y lo despierta para que coma y el ángel simplemente deja la comida y se va. Y pues Elías amodorrado, pues cansado, probablemente despierta, después de que el ángel lo tocó, lo levanta, le- lo toca y le dice que coma, se levanta y ve a su cabecera la cena, ¿verdad? Entonces dice, él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, ¿no? Pues qué rico, ¿no? Qué rico. Pues sin duda que era algo muy delicioso. Y notamos que el ángel no lo cuestiona, no lo reta, no lo desafía, no le hace preguntas reprensivas. ¿Qué haces? No lo reprende, no argumenta con él, lo deja descansar. Elías está bastante deprimido en este momento y el ángel no estorba absolutamente. Él trae el desayuno solamente al dormitorio, Elías come la rica torta, y a pesar de los cuidados tan grandes que manifiesta aquí el Señor con él, ¿verdad? De traerle a domicilio y traerle al dormitorio, diríamos, la cena, Elías no lo reflexiona. Elías continúa afligido porque a pesar de las grandes bendiciones y bondades del Señor, cuando el alma está así, pues definitivamente que no se ven, o no se aprecian, o no se disfrutan las bendiciones del Señor. Simplemente Elías comió y bebió y volvió a dormirse de la aflicción que él traía, probablemente del gran agotamiento que tenía, cansancio emocional y físico. Pero Dios nuevamente le manifiesta su tierno cuidado. Como yo me imagino que a ti y a mí nos ha pasado muchas veces que el Señor nos manifiesta su tierno cuidado, ¿no? Independientemente de cómo somos. Hoy nos dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, aquí vemos entonces el cuidado y cómo Dios está al pendiente perfectamente de los suyos. Viene la segunda vez, lo toca y le dice, levántate y come porque el largo camino te resta. Nuevamente el ángel entonces con mucha discreción le suministra todo lo que necesita y le dice que coma porque hay un camino largo que le resta todavía. Y entonces el ángel vuelve la segunda vez, lo despierta únicamente y se va. Y entonces Elías pues aprovecha nuevamente y come ahora el alimento porque había salido sin provisiones. Fue rapidísima la salida de Elías. La carga emocional y el miedo y toda, y la amenaza y la alarma y todo eso. Entonces él corrió y corrió y caminó y caminó. No previó, no llevó previsiones que para esto, que para el otro, sino que él salió sin una huida sumamente emocional, sin duda, donde se dejó llevar por la emoción y pues finalmente no tomó previsiones. Por eso él estaba sumamente hambriento. Y vemos que en el versículo 8 se levanta, come y bebe. Dice, se levantó pues y comió y bebió. Pero es una comida tan especial esta que le trajo el ángel, una provisión maravillosa de parte del Señor, donde se manifiesta su cuidado tierno, su previsión, porque esa es la presciencia de Dios, ¿no? La previsión anticipada donde Él provee, ¿verdad? Una comida sumamente especial que le iba a durar por 40 días. Dice entonces que el versículo 8, fortalecido con aquella comida. Pero dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Imagínate que no, ningún alimento trae ese vigor, esa fortaleza. Una buena ilustración como no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de las palabras de Dios. Pero aquí, finalmente, lo que provee Dios es un instrumento de sostenimiento para su profeta. Y dice, vemos que la comida lo fortalece físicamente, pero no anímicamente, desde luego. Él camina por 40 días hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Imagínate, si podrían recorrerse 40 kilómetros diarios, a lo mejor, y él caminó 40 días,
Estamos hablando de 1600 kilómetros de caminata. Algo así como de la Ciudad de México hasta Cancún caminando. O desde Guadalajara hasta Ciudad Juárez. Algo así. Obviamente no era tan lejos que le quedaba el monte de Oreb. Lo que pasa es que él iba de un lugar a otro. Llegaba a un lugar y obviamente no estaba contento, no estaba satisfecho y se iba para otro. Y luego buscaba para otro porque realmente está a 435 kilómetros, Oreb de Beerseba. Pero él llega al lugar donde Dios él hizo el pacto con Israel. Entonces es el monte de Dios. La palabra de Dios nos menciona que ahí Dios dio las leyes. Dios habló a Moisés, habló al pueblo de Israel. Entonces también ese lugar era muy importante, que está en la península de Sinaí, en la mera punta, cerca de la punta diríamos. Y ese monte pues tiene una altura de 2285 metros. Realmente es una montaña, pues digamos que bastante alta, ¿no? Pero cuando estaba viendo algunas imágenes del monte Oreb, y son peñascos así, ¿verdad? No es como un monte así con vegetación bonita, pero sino es bastante escasa la vegetación y peñascos, ¿verdad? Piedras así picudas, con una apariencia bastante impresionante, el monte Oreb. Quiere decir que entonces él estaba bastante quebrantado, bastante afligido, y llega a este monte de Oreb, donde Dios, dice el versículo 9, donde Dios dio la ley. Dice el versículo 9 que allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Entonces nos preguntamos, ¿qué tan profundamente era la aflicción de Elías? Después de todo el proceso que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Donde cansado él se mete en una cueva y pasa la noche ahí. Y es hasta la mañana siguiente, después de que él descansa ya de toda esa caminata, donde él vuelve a descansar, hasta que viene la palabra de Dios a su vida, viene a él. Dice el versículo, como dice el Salmo 139, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139, versículo 7. Y el 8 dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Bueno, no, digamos que aquí estaba casi Elías sumamente muy alto, ¿no? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, no se puede escapar del Señor. Está en todas partes el Señor y se manifiesta en todas partes. Dice el versículo 11 del Salmo 139, si dejere ciertamente las tinieblas, me encubrirán, ¿verdad? Lo oscuro, ¿verdad? Aquí dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Pues sí, evidentemente es lo que entendió el salmista, lo mismo te son las tinieblas que la luz, por lo tanto, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Por eso dice el versículo 9 que vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No sabemos el tono con que lo haya dicho el Señor, pero podríamos pensar que su tono fue suave, fue oportuna en la palabra de Dios en este momento, después de que él ya había descansado, fue en un momento básico en que la palabra de Dios viene a su vida. Y la lógica de esta pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Te imaginas entonces? Si tú fueras Elías, ¿verdad? Es una pregunta, ¿por qué estás aquí? Es la pregunta de Dios que pide una explicación razonable de la situación en la que está ahorita él. La pregunta es, ¿qué haces aquí, Elías? Es decir, ¿cuál es la razón, Elías? ¿Cuál es el motivo? ¿O cuál es la causa por la cual estás aquí, ¿no? Son interesantes las preguntas de Dios porque muchas veces son autorreflexivas, ¿no? Es decir, obviamente tienen ahí su respuesta, ¿no? Pues realmente no sé ni qué estoy haciendo ahí, ¿no? Diría Elías, ¿no? Pero sí, Elías tenía en su corazón tanto ahorita carga emocional que externa a Dios,
sus razones por las que está ahí, ¿no? Y la oración externa su oración a Dios en forma abierta, ¿no? Porque vemos algo muy bonito en la vida de un cristiano es que puede hablar con Dios. Qué hermoso es hablar con Dios, ¿verdad? Externarle a Él desde el fondo, desde lo secreto de nuestro corazón, dice, externarle todo nuestro ser, derramando nuestra alma delante de Él. Bueno, pues su presencia establecida por medio de Cristo, gracias al Señor, una comunión, un acceso, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él establece el camino de acceso ante la presencia de Dios. Y por eso el creyente que ha sido justificado por la fe en Cristo, por haber confiado en el sacrificio de Jesucristo en su lugar, sustituyendo al pecador, por haber confiado en el Salvador perfecto que murió y resucitó, y que ahora está a la diestra de Dios, y que intercede por nosotros, el camino a Dios, pues tenemos acceso libre ante su presencia, ante el lugar santísimo. Y Elías entonces era un hombre justificado por la fe, había sido salvado, y dice el versículo 10 que él responde lo que había en su corazón. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces, él menciona aquí varias respuestas. Primero, el celo por Dios que él tenía, ¿no? Dice, he sentido un celo vivo por Dios. A veces las emociones, pues sí son bastante engañosas en realidad. Las emociones que bullen en nuestra alma, los sentimientos y todo eso son fuertes en la vida de un cristiano, definitivamente. He sentido un vivo celo por Dios. Y además menciona las reacciones del pueblo hacia Dios. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y dice, y solo yo he quedado. Y me buscan. Es decir, el riesgo, la sensación de que él era el único, el que quedaba ya, y que su vida ahorita estaba en riesgo, todo esto había acumulado en Elías una carga muy fuerte. Y me buscan para quitarme la vida. Todo eso entonces Elías dijo para explicar, para responder la respuesta del Señor de por qué estaba huyendo y por qué estaba ahí, ¿verdad? Está explicando entonces. Y Dios le responde en una forma muy breve en el versículo 11. Te dice el Señor, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Las instrucciones eran que saliera de la cueva, ¿verdad? Que se pusiera, diríamos, a la vista, al, no sé si era noche o era mañana, bueno, era pleno, pero es decir, que se manifestara afuera, ¿no? Que viera, que se ponga en el monte delante de Dios, dice ahí, a espacio abierto. Sin embargo, Elías se queda adentro, pero diríamos adentro, pero afuera. Es decir, viendo hacia afuera, pero adentro todavía de la cueva. Elías como que se asoma, y es entonces que se manifiestan 4 acontecimientos que expresan la grandeza de Dios y la fragilidad del hombre. Dice el versículo 11, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Te imaginas ese viento tan poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová? Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Te has fijado que qué tremendo ha sido el fuego en estos días? Incendios en California, y cómo se ha puesto el ambiente, y qué devorador, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos que Elías primeramente escucha un grande y poderoso viento que tiene terribles efectos.
sumamente fuerte que rasga las montañas. Es decir, hace caer las rocas, desgarra los árboles probablemente que están ahí, los tira y derrama rocas y caen. Luego viene un terremoto, una sacudida que espanta a cualquiera. No sé si alguna vez has estado en terremotos, pero es algo espantoso, ¿verdad? El movimiento de la tierra es algo temible. No solamente el vendaval, la tormenta, el huracán, es tremendo, causa mucha alarma a muchos hombres, sino también el terremoto y luego el fuego que consume todo a su paso. Pero dice muy enfáticamente en las tres exposiciones, no estaba Dios ahí, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. ¿Verdad? Aunque a pesar de que se estaba manifestando el poder y la grandeza de Dios, la violencia del viento y del terremoto y la furia devoradora del fuego que manifestó pues el poder de Dios, no eran las manifestaciones de Dios apropiadas para él. No eran esas señales por las cuales él se quería ser conocido. Pero significan que su poder es todopoderoso e irresistible. Pero preparan a Elías para recibir el mensaje que Dios le dice, con la mayor humildad, porque diríamos al ver estas cosas y ya, al experimentar, ¿verdad? El huracán, el viento, el fuego, todo eso, pues definitivamente que Elías es sumamente consciente de su fragilidad, no somos nada. Entonces Dios le invita a considerar la grandeza, ¿no? La grandeza de su presencia primeramente, la contemplación de su poder, pero sobre todo la contemplación de su supremacía. Y además la palabra de Dios nos menciona la autoridad que Él tiene. Entonces cuando nosotros contemplamos estas cosas, qué hermoso es cuando tenemos la oportunidad de contemplar la grandeza del Señor en sus obras, en el universo, y viene a nuestras mentes todas estas ideas también, pues sí, sí implica que nos vemos a nosotros mismos como nada, ¿verdad? Tras todas estas manifestaciones temibles, Dios se le manifiesta a Elías en una forma apacible y delicada. Dice el versículo 12, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Te imaginas entonces algo así como cuando estás bien acalorado y viene una brisa fresca, un silbidito del aire, ay, que te refresca maravillosamente en tiempo de calor? Después de todas estas manifestaciones que habían una tras otra sucedido, viene una brisa fresca agradable que envía el Señor y que realmente trae pues a él, a Elías, frescura, ¿no? Después de estas cosas tan temibles. Y entonces, aún así, esas cosas no hablan al corazón de Elías. Pero viene la voz quieta del Señor, la voz baja, diríamos, de la quietud del Señor, lo que mueve su alma a salir. Dice entonces que es la voz del Señor, ¿no? El silbo apacible y delicado, que significa literalmente un sonido de suave quietud. Una voz apacible, delicada, no áspera, sino suave, tal vez como un consejo, como un susurro, como una enseñanza didáctica, diríamos, al oído. Oye, mira, de así, ¿no? Algo suave y fácil de recibir, verdaderamente. Es la voz de Dios, diríamos, el silbo apacible y delicado, que muestra, podríamos decir, como alguien menciona, una gran diferencia entre las dos etapas, ¿verdad? En la etapa de la ley, ¿verdad? Que hubo terremotos, relámpagos, fuego en el monte Oreb, cuando Dios dio la ley, y la venida del Evangelio con el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Manso y humilde, nuestro sacrificio sustitutorio,
en la cruz, en nuestro lugar, verdaderamente como una dádiva de buenas noticias, mientras que el otro era temible, terrible. Se espantaron los de Israel. No, que ya no hable Jehová con nosotros. Mejor habla tú. Era temible. Pero qué diferente, el Evangelio de buenas noticias, suave, de amor, de gracia, de misericordia, de paz para el pecador, de perdón, de justificación, porque es algo maravilloso. Todo esto por medio de Cristo. El Evangelio de buenas noticias maravilloso. No con espada, no con ejército, no con fuerza, sino por las buenas noticias, diríamos, la voz apacible del Señor que habla a la conciencia de los hombres. Indirectamente entonces es una reprensión a Elías, ¿no? A ese celo del que Elías habla, ¿no? ¿Verdad? Celo por Jehová. Muchas veces así ocurre entre nosotros, ¿verdad? En inmadurez somos como celosos, ¿verdad? Como le pasó a Moisés, óiganme rebeldes, ¿no? ¿Verdad? Y luego cuando arroja las tablas, ¿no? Todo eso que es propio de nuestra naturaleza. Y de que tal vez aquí Elías se había gloriado, he tenido un vivo celo por Jehová, pues como que es una reprensión, porque Dios no habla a través de eso, aunque sí tendría el poder, podría hacerlo, podría acabar, a destruir en un momento toda la nación, a todos, un huracán, un terremoto, no importa, un fuego, todo, él tenía el poder, pero lo hace a través de otros medios, la gracia, ¿no? Eclesiastés 9:17 nos dice que las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. No tiene ningún efecto, ¿verdad? No te, el imponte, el grita, no tiene ningún efecto. Pero aquí el silbo apacible y delicado sugiere la paz del Señor, su guía, ¿verdad? Su guía con seguridad, para dar a entender aquí que Dios obra en quietud y en confianza. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No es con fuerza, no es con ejército, no es con poder, con espada. Dice, con mi espíritu. Qué maravilloso, ¿no? Porque para cualquier siervo del Señor esto es un gran descanso. Es una gran estímulo, ¿no? Que el Señor no está ahí en lo otro que pensamos que estaba. Cuando Elías entonces oye el silbo apacible y delicado, entonces en reverencia cubre su rostro y sale de la cueva. Ahora sí sale. No se había animado Elías a salir, era temible aquello. No se había animado, solamente por fuera. Pero ahora sí, dice el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cuando oyó el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió. Vemos entonces que cubre su rostro, evidentemente delante de la presencia del Señor, porque es consciente de su indignidad, es consciente de su bajeza delante de Dios. Él es igual que nosotros. Y ahora se pone a la puerta de la cueva, cubre su rostro, y viene la misma pregunta que Dios le hizo anteriormente. Dice el versículo 13, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, ¿no? Que escuchó antes, pero ahora se la vuelve a plantear el Señor de nuevo. Elías entonces no da una respuesta más humilde o diríamos más gentil, ¿no? Todavía él está muy quebrantado, todavía está con ese dolor en su alma, con esa aflicción, todavía no ha sanado esa aflicción en su alma. Entonces él responde igual que la vez anterior, las mismas palabras. Probablemente cambió el tono, pero dice el versículo 14 que dice, él respondió y dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Son las mismas palabras, ¿no? Es probable que ahora, después de tantas manifestaciones, el fuego, el terremoto, el huracán, pues sin duda que él está con una actitud más humilde, bastante humillado. Quizás en la ocasión anterior había hablado un poquito más quejumbroso, casi desafiante, ¿no? Señor, tú no has intervenido, algo así, ¿no? Pero ahora, tal vez tomando inspiración del silbo apacible y delicado, tal vez su tono es diferente y pues diríamos con palabras muy queditas quizás, porque los hechos que él plantea son los mismos. Los repite uno tras otro, porque explican por qué está ahí. Y plantean que él implícitamente no puede ver la solución. No sabe cómo se va a resolver eso. Entonces lo único que es externárselo al Señor y esperar la guía de Dios a su tiempo y seguir su dirección. Entonces el vivo celo por Dios que ha tenido, él lo expresa, la actitud de los hijos de Israel que han matado a sus profetas, el hecho de que él está siendo el único, y digamos que se está extinguiendo la llama, pues todo esto acumuló en Elías un dolor, una sensación muy fuerte, una carga emocional, y probablemente porque él, pues diríamos, si soy el único que queda, imagínate entonces qué carga tan emocional fuerte, ¿no? ¿Verdad? Todo se había extinguido, todo había sido en vano, probablemente, es lo que él sentía, como si el gran número de, diríamos que hubiera de creyentes, pues fuera para él un alivio, un gran regocijo, pero hay uno solo. Bueno, otra vez el Señor nos menciona que no dependemos de las multitudes definitivamente para que la gloria de Dios se manifieste. No, que Dios tiene sus formas, que Dios tiene sus maneras, que Dios tiene su tiempo y que nosotros siempre nos desesperamos. Pero Él menciona entonces que Él tiene una convicción de que todo esto ya está en riesgo y entonces Dios le responde con 6 instrucciones. En el versículo 15, a partir del versículo 15, el Señor no se pone a argumentar, no se pone a contestar muchas cosas, únicamente le da 6 instrucciones, entre las cuales implícitamente está la respuesta a una de las quejas que él manifiesta. Dice el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces ahí vemos, la primera instrucción es que se regrese por el camino, ¿verdad? Por donde había venido. Claro, que se vaya por la zona del desierto hasta Damasco era la idea, ¿no? Así fue enviado con el ánimo y con la seguridad de la protección de Dios a través de la tierra de Israel. Tenía que regresar todo el camino que había recorrido. Y le dice también que vaya hacia el norte, por el desierto a Damasco, porque va a ungir al rey Hazael por rey de Siria. Y también le dice, en cuarto lugar, que ungirá a Jehú por rey sobre Israel. Fíjate nada más qué importantes comisiones. Qué bárbaro, ¿no? Qué importantes comisiones le está dando el Señor a Elías. Y luego le dice que vaya a Abel-Mehola a ungir a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en lugar de Elías. Entonces las instrucciones implican la protección de Dios, la autoridad que tienen esas decisiones, como dice el versículo 17, eran importantes. Dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y obviamente que nunca vemos a Eliseo matando a gente, ¿no? Pero habla de la autoridad de las profecías que
Eliseo muchas veces dio. Profecías bastante importantes que se manifiesta el ministerio del profeta Eliseo en Israel. Profecías muy importantes que él dio también, igual que el ministerio de Elías, que fue también muy importante. Entonces, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y lo guía el Señor a depender de su obra. Dice en el versículo 18, y yo haré. Fíjate nada más que importante. Aquí el Señor le habla de la acción de Él en las vidas de las personas. Le dice lo que Él hará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ya ves tú que cuando se adora un ídolo, ahí va uno y se arrodilla ante el ídolo y lo besa, ¿no? Y todo eso, y ante el ídolo, ¿no? Como si fuera Dios. Bueno, así estaban en Israel, se habían doblado, se habían postrado como si fuera Dios, Baal, y lo habían besado cariñosamente. Eso a Elías le producía una indignación enorme. Pero dice, yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bueno, entonces aquí vemos que el Señor menciona su acción. Es lo que comenta Pablo en el libro de Romanos 11, ¿te acuerdas? Que dice el Señor, pregunta a Pablo, ¿Dios entonces ha desechado ya a Israel? Por la dureza que vemos en Israel actualmente, ¿no? Que no creen en el Mesías, que no creen que Cristo es Dios, que no creen que es el Mesías que Dios ha enviado, que lo han rechazado por siglos. Pablo pregunta, entonces Dios ya se olvidó de su pueblo, ya lo desechó. No, dice, yo soy un ejemplo. Yo también soy de Israel. Y luego dice en el versículo 2 de Romanos 11, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, ¿verdad? A través de Abraham, a través de Isaac, de Israel, de Jacob. ¿O no sabéis qué dice la Escritura a Elías? ¿Cómo invoca Elías a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pablo está citando las palabras de Elías que acabamos de leer. Y Romanos 11:4 dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice? Me he reservado 7,000 hombres, dice en Romanos 11:4, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Imagínate, entonces, Elías pensó que era el único, solo. Pero ahora se da cuenta que es uno del montón. Uy, pues menos, ¿verdad? Un grano de arena, diríamos. Ante tanta multitud de la obra del Señor en los corazones de las personas, sean judíos o no judíos, porque el Señor sigue convirtiendo almas y personas para Cristo, que es de lo que está hablando Pablo en Romanos capítulo 11, que Dios sigue llamando personas, judíos o no judíos, a través de la gracia. Yo haré, dice. Por lo tanto, pues Elías estaba bastante equivocado al pensar que él era el único. La aplicación entonces es una respuesta a Elías, ¿verdad? Y que también la menciona Pablo en Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, y ese versículo sigue siendo actualmente, ¿no? Pero Pablo en aquel entonces dijo, así también, en Romanos 11:5 dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, un remanente de Dios, escogido por gracia. Es decir, porque Dios no ha destruido la nación de Israel, no se ha olvidado de su pueblo, sigue llamando el Señor a través de la gracia a judíos y que forman parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, junto con los gentiles, para los cuales Cristo es el Salvador. Pero como nación, Israel está en dureza, está en rebelión, está en contradicción contra Cristo. Pero llegará el momento que todo Israel será salvo y en un solo día se convertirán al Señor. Entonces Romanos 11:6 dice que es un llamamiento
por gracia, y especifica muy claramente, y si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, pues ya no es gracia, porque de otra manera la obra ya no es obra. Es muy clara la lógica que se menciona en este pasaje, en Romanos 11:6. El remanente elegido por gracia es elegido sin méritos, sin obras, sin cualidades personales como pensaba Elías, por gracia, suficiente. Todo esto entonces trae el efecto precioso que trae en las vidas de los creyentes, el silbo apacible y delicado de la voz de Dios, hablando al corazón, a lo más profundo del alma. Entonces viene una restauración suficiente en la vida de Elías, y Elías sale de ahí y va, como dice el versículo 19, partiendo de allí, va rumbo a buscar a Eliseo. Dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Verdad? Vemos aquí que Eliseo estaba ocupado con su trabajo, estaba haciendo su labor cotidiana. Él se dedicaba entonces, estaban arando, estaban con 12 yuntas de bueyes, evidentemente, y él traía la última yunta, evidentemente eran 12 yuntas, cada trabajador traía una, y él estaba supervisando todos los trabajos, estaba muy concentrado en su trabajo, pero obviamente que Eliseo era un hombre finalmente justificado, salvado, y también con celo por el Señor, por la verdad. Pero aquí lo vemos trabajando cuando llega Elías y arroja su manto. ¿Qué significaba diciendo, ven? Era una forma de decirle, ven, sigue el llamado del Señor. ¿Verdad? Entonces el profeta, digamos, en este momento el hombre llamado Eliseo, viene, pues, que viene en la última parte, con la última yunta de bueyes, dice que se emociona verdaderamente. Pasando, entonces, dejando los bueyes, dice, fue corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces aquí vemos que Eliseo, emocionado, pues sí, va corriendo en pos de Elías y le dice, te ruego que me dejes besar, solamente me voy a despedir de mi padre y de mi padre. Y dice que abandona el arado, como pasó con los discípulos cuando el Señor les dijo, vengan en pos de mí y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Uy, qué hermoso, ¿no? Qué hermosa palabra, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y dejando las barcas, ¿no? Y todo ahí, lo siguieron. Bueno, aquí Eliseo vemos que valora altamente el llamado a servir al Señor. Y entonces va corriendo, nada más le pide a Eliseo que le dé oportunidad de ir a despedirse de sus padres. Entonces va y Elías dice pues, ok, ve, ándale, no te pongo ningún problema. Ve y despídete, y aquí te espero, como diríamos, ¿no? Entonces dice que se volvió, tomó un par de bueyes, los mató. Fíjate nada más qué gozo para Eliseo. Los mató y con el arado de los bueyes, porque no tuvo ni tiempo de ir a comprar o preparar carbón, ¿verdad? Para las brasas, ¿no? Sino con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué regocijo vemos en Eliseo, que después de haber recibido el llamado de Elías, bueno, pues hace una fiesta, como pasó con Mateo, ¿no? Que después de que el Señor le dijo, sígueme, Mateo hizo una fiesta con sus compañeros expublicanos, diríamos, y ahí el Señor estuvo también comiendo con ellos, hizo un banquete para sus siervos, para sus empleados, se despidió de su familia,
Y entonces vemos que siguió a Elías. Vemos entonces qué importante es el silbo apacible y delicado de la voz del Señor personal en las vidas de los cristianos, ¿no? Porque penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Todo la palabra de Dios, dice, lo discierne. Entonces muchas veces nosotros nos puede ser que pasamos por aflicciones y también nos pasa lo mismo, ¿no? Somos exponenciales, no tenemos entendimiento, razonamos miopemente, porque Elías había razonado miopemente. Yo soy el único y eran 7,000. Imagínate nada más que miopía, ¿no? Entonces sacó conclusiones equivocadas. Pero además, todo esto del Señor, el cuidado manifiesto del Señor con su vida, pues fue algo maravilloso, y además su ternura y su delicadeza para hablarle. Pero no sin antes mostrarle la grandeza, el poder de Dios, su dominio, su autoridad. De manera que él humildemente, pues viendo su propia indignidad, se postra en su corazón delante de Dios, le externa su corazón, Dios le responde y restaura su alma. Lo mismo entonces es en nuestras vidas. El Señor lo sigue haciendo con nosotros, ¿verdad? Y vemos aquí como qué maravilloso es que Elías salió adelante porque pues hoy le esperaba un maravilloso discípulo, ¿no? Maravilloso, un excelente discípulo que vino a ser Eliseo, a través del cual muchas cosas se manifestaron de parte de Dios. Entonces, el silbo apacible y delicado tiene un efecto maravilloso en tu vida. No lo menospreciemos, sino disfrutemos esa voz maravillosa del Señor en nuestras vidas cada día. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque vemos en la vida de Elías tu obra maravillosa, y vemos cómo tú tienes pues un ministerio personal con los creyentes, porque en un momento dado, en una circunstancia o en la otra, pasamos por aflicciones todos en un momento dado. Señor, pues sin duda que tu voz, tu palabra es muy clara cuando dices que no vivimos nada más de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Qué preciosa es esa vitalidad que nos da las Escrituras, la palabra de Dios. Te damos muchas gracias por este ejemplo y te agradecemos tu cuidado y te agradecemos tu poder, tu grandeza, Señor, y tu delicadeza también. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a cantar otro corito también muy precioso que se llama Solo en Jesús. Este canto es el número 326. Tiene, como hemos visto, tiene varias alturas de tonos muy altos. En esta pista pues es un poquito más tranquila, pero es un canto muy hermoso. Realmente habla de la muerte, la resurrección del Señor y sobre todo su sostenimiento en la aflicción. Como vemos, el Señor sostiene nuestra alma en la aflicción. Es el canto. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo su favor me sostendré.
sostendré. Ningún poder, ninguna paz de él me arrebatará, hasta que él venga otra vez. En su poder me sostendré. Muy bien, hermanos, gracias a Dios que nos permite tener esta reunión. Gracias a Dios por esta oportunidad. Que Dios les bendiga y les guarde.